Ya llegamos a la clase número 8 del módulo 7, el arte de predicar del curso de Aquila y Priscila, y estamos aquí listos para entrar en este curso. Les damos la bienvenida a todas nuestras hermanas y hermanos que ahora están con nosotros. Qué gusto verles, saludarles y pues recordándoles que la próxima vez nos estamos viendo en la Ciudad de México. El próximo, ya anunciamos al final cómo va a estar fechas y todo el asunto. Bien, pues una vez saludados, vamos a pasar, por favor, a la famosa página que nos quedamos ahí en la página número 17 de nuestro manual. Terminamos con Romanos y Gálatas, que la vez pasada por ahí Paco y Marcela nos hicieron favor de leernos con este asunto de que Pablo estaba como indeciso entre seguir la ley o no aparentemente, y dijimos que vamos a predicar cosas que sean objetivas y claras, no vamos a meternos en controversias que no entendemos o que causarán problemas. Aquí, para iniciar, quisiera charlar con ustedes ahora que estamos aquí en confianza, algunos de nosotros, y poder hablar acerca recuerden ustedes que empezamos con esta palabra tan importante que es la palabra querigma. La predicación es una proclamación. ¿Qué es lo que predicamos? Pues predicamos lo que pasó en nuestra vida, nuestro testimonio, lo que hemos leído en la palabra, lo que está vigente en nuestro corazón y tenemos vida, y esto nos da una actitud ante la vida diferente y ahora tenemos la capacidad de expresarlo delante de otros. Hay diferentes estilos de predicar, hay diferentes métodos de predicación. Yo siempre les he dicho, yo si me dan a escoger predicar, uso el estilo donde lea la palabra y la palabra se explique a sí misma. Entonces este estilo me gusta a mí, pero no es el único estilo, ni es la única manera en que Dios habla en nuestras congregaciones. Así que estemos atentos a las diferentes formas de predicar. ¿Qué expresamos en la predicación? Expresamos nuestra propia personalidad y nuestra propia forma de ser. Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí con esta clase? Pues es como un cierre de todo lo que hemos dicho y podemos tener aquí una adecuada orientación de cómo podemos predicar. No queremos que cambie su forma de predicar o que vaya con el pastor y le diga, oiga, fíjese que el maestro Nahum nos dijo que usted predicaba muy mal, nada de eso, predican perfecto, está muy bien, pero siempre hay algo importante en la vida del Señor, es que podemos mejorar las cosas. Muchos de nosotros que estamos aquí, y ustedes se los tengo que decir a los que ahora veo aquí, quiero decirles que ustedes son para mí como una persona que ya estoy en el sexto piso, para mí de repente los veo y digo, carambas, qué material tan maravilloso tiene el Señor para trabajar en los siguientes años en estas mujeres y hombres de Dios. Parte de esta es la oportunidad que tienen ustedes de tomar estos cursos. No porque lo de yo, porque sea Aquila y Priscila un instituto magnífico, sino porque es la provisión de Dios para nuestras vidas, para hacer mejor los sermones y predicar de manera mejor. Número 17, y estamos ahí donde tenemos este subrayado que dice formular el objetivo. Voy a ver acá mi manual en grande para estar más leyendo en la otra pantalla. Dice, número 3, formular el objetivo. Y eso está hecho por el director de Aquila y Priscila, Martin Edsen. Hago un comercial aquí, rápidamente hago un comercial aquí para que ustedes estén enterados de lo que está pasando en nuestro entorno. Yo les envié una liga para que vieran un devocional. Ese devocional está hecho por pastor y maestro Eleazar. Él es el representante para México del Instituto Aquila y Priscila. El director está en Paraguay. Estas personas son personas con mucha capacidad que han dedicado sus vidas a regalarnos estos manuales y estos instructivos y estas currículas o estas rejillas de estudio para que nosotros podamos tener esta herramienta tan buena, donde no tenemos que ir a un instituto bíblico, sino podemos dedicar unas pocas horas y entonces sí ya poder predicar. ¿Qué vamos a predicar nuevamente? Repito, no queriendo no ser tan reiterativo, vamos a predicar mi vida, mi persona y lo que yo soy. ¿De acuerdísimo? Entonces vamos a ver estas fórmulas que tenemos ahí y vamos a ir a nuestro manual, página 17, y ahí tenemos entonces qué nos dice en el manual
algo interesante. Regresamos al manual ahí y lo primero que nos dice es debe ser corto y preciso, coma, realista y alcanzable. Vamos a ir viendo estos puntos uno a uno y por ahí vamos a ver algunos versículos bíblicos que me van a ayudar ustedes. Si alguien quiere preparar por ahí el 1 Corintios 1, vamos a leer hoy varias partes de 1 Corintios 1 y también Primera a los Tesalonicenses capítulo 1. Los dos son en el capítulo 1, donde vamos a estar leyendo con atención este asunto. Entonces, ¿cuáles son los elementos? El primero es corto. El objetivo debe ser corto. Esas son características de cualquier objetivo en cualquier parte de las cosas que hagamos. Recuerdan, corto, preciso, realista y alcanzable. Esto es muy importante para que nosotros podamos entender esto. Vamos entonces, por favor, a estar atentos a estos ejemplos que están ahí o estos partes que nos dicen. Dice, reconocer y regresar a los valores bíblicos. Esto es preciso y corto. ¿Sí? Esa es la primera viñetita, la primera bolita que está ahí, es reconocer y regresar a los valores bíblicos. Actualmente el tema de los valores es muy importante. Ahora, pregunto, por eso estamos aquí todos y ya hay varios. ¿Cuál sería uno de los valores bíblicos? A ver si vamos afinándonos en qué es un valor. Tal vez sería importante primero definir qué es un valor. No me van a decir ustedes que un valor cristiano es tomar café. No, no, no. ¿Qué es un valor cristiano? ¿Por qué decimos que es un valor? ¿Qué son los valores para el mundo? Vamos a empezar ahí. ¿Honestidad será un valor? Ahora, vamos a pensar en valores cristianos. Lo pueden escribir en el chat si gustan, si no quieren abrir su cámara o su micrófono, pero coméntenme qué es un valor. Jorge, Caridad, otra vez, Jorge, porque no me fue claro por mi oído. caridad. Caridad, ok, sí es un valor muy importante. Las palabras en la Biblia son importantes, no contarlas, sino saber cuándo tienen un peso por el número de veces que aparecen. Por ejemplo, un lugar donde aparece la palabra caridad es una palabra que tiene que ver con el amor. ¿Por qué tiene que ver con el amor? Es muy interesante la palabra caridad, porque viene de una palabra latina y a la vez de una palabra griega que es la palabra caritas, ¿verdad? Que significa un regalo. Entonces, el amor es realmente un regalo. No hay mayor amor, dice nuestro Señor Jesús, que aquel que da su vida por alguien, ¿no? Dice, ¿acaso habrá alguien que dé la vida por un justo? Pero Él está dando la vida por mí, que soy un injusto. Entonces, la caridad es un valor. ¿Algún otro valor cristiano que sea, vamos más allá, un valor cristiano que sea muy necesario, indispensable en nuestros días? Sí, maestro, sería la Adelante. compasión. ¿Sería la compasión? Sí, la compasión, que tiene que ver con empatía, sería que ponerte en los zapatos del otro. Todo esto tiene que ver como nosotros. Y ustedes han notado que yo utilizo a veces la palabra que vivimos en una comunidad de fe, porque la palabra iglesia se ha desvirtuado tanto, la palabra iglesia se ha desvirtuado tanto que a veces pensamos que iglesia son los muros, iglesia es mi organización, pero la comunidad somos nosotros, los que nos importamos, los que nos amamos, ¿verdad? Los que tenemos esa empatía es importante. Sí es cierto. Paco, ¿alguna otra persona quiere buscar otro valor? Sí, yo, Mm. buenas noches. Sería sujeción y obediencia también. Ok, la sujeción y la obediencia. Ahora aquí, gracias Adriana por este tema que me pone en la mira algo muy importante. Si nosotros estamos hablando que debemos hablar de estas circunstancias tan importantes como la precisión, debemos ser precisos en los que hablamos. Voy a tomar uno de los temas tú has dicho. Este tema es precisamente la sujeción. ¿Qué entendemos bíblicamente desde el punto de vista de sujeción? La sujeción es el momento en el cual debemos estar adheridos a alguien. ¿Cuál sería bíblicamente el tema de sujeción? Se encuentra en el libro de Juan cuando dice que habla de los pámpanos, está hablando de la vid. Y la sujeción dice, ustedes tienen vida porque están sujetos a la vid verdadera. Pablo dice que esa vid fue desgajada y alguien que no era de la vid fue injertado ahí, hablando de los gentiles. Ahora, noten ustedes aquí, en este momento de nuestra discusión, cómo
nosotros podemos entender que eso sería la sujeción, que dependemos o surgimos de algo, de alguien. Ahora, el que surge de alguien, y aquí viene una parábola muy interesante cuando dice que un hombre tenía una viña, un terreno, y tenía que, pues, arreglarlo, y llegaron empleados en diferentes horas. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? Y que al final del día, pues empezó a pagar y a todos les pagó su jornal. Hay algo muy interesante ahí, bueno, pero no ser tan rollero, que tengo el reloj de este lado. ¿Qué es el concepto bíblico de trabajo y qué es el concepto bíblico de pago? De acuerdo a Levítico, cada día debía pagarse su jornal. Si no, era un pecado. Si alguien no pagaba el día de su jornal, era un pecado. Entonces ellos llegaba el fin de día y tenía que pagar el jornal. Y por lo que dice este pasaje, podemos intuir que ese jornal significaba todo el día. Es decir, si yo llegaba y me daban trabajo, ganaba lo que se ganaba en ese día. Porque la justicia de Dios dice, ese hombre necesita trabajar porque necesita comer. Y yo le estoy dando lo necesario para que coma ese día. Entonces, qué impactante este concepto de valor, ¿no? Entonces, vean ustedes, sin alejarme lo que nos estaba diciendo Adriana. Entonces la sujeción tenía que ver con alguien que estaba injerto en este lugar, y de acuerdo a este pasaje, todos tenían, voy a usar la palabra equidad. Lo que hace este hombre es tener equidad. La sujeción bíblica tiene equidad. La sujeción, repito, bíblica tiene equidad. Y la sujeción bíblica no tiene que ver con sumisión. ¿Qué es sumisión? ¿Cuándo es una persona sumisa? Cuando está abajo. Vamos a decirlo, lo voy a decir con toda claridad. Cuando la Iglesia Católica establece jerarquías de arriba hacia abajo, hay este sometimiento. Cuando hay una sujeción es cuando dos personas en las mismas condiciones se acoplan para hacer un trabajo. Efesios 4, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, esto es muy importante porque es un principio bíblico, y como bien dijimos aquí, vean ustedes en esta parte que estábamos hablando, debe haber precisión, debe ser realista. El objetivo también tiene que ser realista. Vamos a empezar con esta parte de qué es ser realista. ¿Qué sería un objetivo suficientemente realista para ustedes? ¿Qué se imaginan que algo que voy a predicar sea muy realista? Que tenga que ver con la necesidad de las personas, que no estemos hablando de cosas tan, la palabra es etérea, pero vamos a decir tan fuera de la realidad para que se entienda, que no tienen relación con nosotros, tienen que ser realistas y alcanzables. Entonces, cuando yo predico, tengo que predicar sobre cosas que son realistas y son alcanzables. Si yo estoy haciendo esto ahora, no digo con esto que lo que predicamos está mal, sino que puede ser, como dije al principio, mucho mejor si tomamos estos conceptos y estos principios. ¿De acuerdísimo? Si tomamos estos principios, estamos más atentos a esto. Por eso tenemos que tener esta relación. Vamos adelante, por favor, con el siguiente punto. El siguiente punto es formular el objetivo. Tenemos que formular un objetivo bien adecuado, está ahí en nuestra hoja, y formular el objetivo, perdón, estamos aquí, me regresé un poquito, ahí, cortos y precisos, y el siguiente, perdón, un error, ok, el siguiente es armar el bosquejo. Ya que tenemos los objetivos claros, armamos el bosquejo. Vamos a ver unos bosquejos muy sencillitos, aquí están ahí en el pasaje que tenemos. ¿Alguien tiene, antes de pasar a armar el bosquejo, Primera Tesalonicenses 1, 4 y 6? Les pedí que me lo tuvieran a la mano para nada más hacer un pequeño comentario ahí. Retrocedemos un poquito nada más, un segundito. ¿Alguien lo tiene? Ya lo tengo, Paz, Adelante. de la palabra del Señor, Tesalonicenses 1 del 4 al 6, ¿entendí? Así es. Primera Tesalonicenses 1, 4 al 6. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros
por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Excelente, excelente, porque ahora sí, vamos a armar el bosquejo en base a eso que estuvimos leyendo y diciendo. Vamos a hacerlo de acuerdo a lo que está en el manual y vamos al manual ya ahora ahí abajito y vean ustedes cómo dice en este pasaje, dice armar el bosquejo debe ser coherente, armonioso, equilibrado e interesante. El bosquejo que tenemos como ejemplo uno que quiero tomar aquí, que se encuentra ahí basado en estos versículos que nos acaba de hacer favor de leer nuestro hermano Jorge, dice el poder del Evangelio, 1 Tesalonicenses 1, 4 al 6. Primero vemos ahí en nuestro, voy a ponerlo así para que ustedes lo vean mejor. Vean ustedes cómo ahí hay un ejemplo, uno, el poder del Evangelio y el bosquejo está presentado de la siguiente manera. Esto nos da armonía en lo que estamos haciendo y nos permite hacer un buen uso de la organización. Esto tiene que ver, ahorita lo voy a hablar, con nuestra capacidad que tenemos de síntesis. Tener una buena capacidad de síntesis nos permite poder acercarnos al texto con toda eh, eficacia, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo este texto está ahí en este momento. Permítanme un segundo. En este momento está este texto ahí. Diciéndonos algo importante, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Vamos a tratar de ver cómo está lo que quisiera resaltar, como puse el bosquejo que ustedes tienen ahí en su manual, para que vean cómo tiene una letra A mayúscula, es una manera de descifrar, y una letra B. Es un bosquejo, nada más tiene dos partes. Ahora, la predicación no solamente tiene dos partes, tiene una introducción y tiene una conclusión que sería el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Pero aquí vean ustedes cómo esta letra A, que es el Evangelio llega, tiene unos subpuntos que tienen ahora números arábigos. Dice, no solo en palabra. Punto 2, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquí estamos haciendo un mensaje que es totalmente de acuerdo a la palabra de Dios y no le estamos aumentando de nuestra sabia cosecha. ¿De acuerdísimo? Entonces, ya vieron esta parte y entonces ahí en su bosquejo ponen ahora ustedes atención a ver cómo es bastante armónico lo que tenemos aquí. El armonía del bosquejo está en la parte B. Vean ustedes la parte B. El Evangelio produce un nuevo estilo de vida, una nueva dirección en la vida, una alegría en el Espíritu Santo. Todo esto está en el pasaje que Jorge nos acaba de leer. ¿Qué hicimos con este pasaje? Lo pusimos en una forma sintética que nos ayuda mucho a poder entender por qué el pasaje está diciéndonos estas cosas. Es decir, cuando nosotros armonizamos el pasaje con la circunstancia, nosotros podemos con claridad tener esta forma de ver el pasaje, ¿no? Vean, ahí con toda claridad tenemos esta parte B que nos enseña claramente un nuevo estilo de vida y tenemos estos 3 puntos. Noten ustedes que aquí hubo 4 puntos. ¿Quién nos dirigió esto? El mismo pasaje que leímos de 1 Tesalonicenses 1, 4 al 6. Entonces, este mensaje que tiene que ver con esta manera de expresarlo es de esta manera. Ahora, vamos al ejemplo número 2 y ahí nos vamos a detener un segundo porque eso nos va a dar pie al siguiente tema que vamos a tener. Entonces dejamos de compartir, ya lo tienen ustedes ahí en su manual y entonces vamos al siguiente bosquejo de los que vamos a analizar ahora. ¿Qué es este bosquejo? Recordamos, por favor, muy atentamente esta parte que nos dice
que debe ser coherente, armonioso, equilibrado e interesante. ¿Qué es que un mensaje sea interesante? Bueno, que no se nos duerma. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos hablando en un soliloquio, en una persona solamente hablando, lo que empieza a pasar es que nuestro mensaje llega a ser muy tedioso, ¿no? Incluso aquellas personas que tienen un estilo de predicar muy especial que ya no sabemos, de repente yo considero que en mi propia comunidad de fe, de repente, ay, otra vez el maestro, no puede ser, ¿verdad? No puede ser, nos va a volver a predicar. Entonces tenemos que hacer de nuestras predicaciones algo interesante, algo que les interese. Por eso, cuando nosotros preparamos un sermón, tenemos que estar atentos a prepararlo con mucho cuidado. ¿Cuánto sería, de acuerdo? Ya voy a dar un curso sobre esto. ¿Cuánto sería el tiempo adecuado donde una persona no deja de oír a quien le está hablando? ¿Cuánto piensan ustedes que sea esto? ¿Qué piensa? Voy a cambiar para que me platiquen un poquito. ¿Ustedes a los cuántos minutos dejan de escuchar a la persona que está hablando con ustedes? Bueno, para mí, maestro, por ejemplo, es que depende, ¿no? Si de qué tema esté hablando y de qué tan, qué tan, bueno, la palabra de Dios siempre es importante, pero que verdaderamente esté enfocado en que verdadera, o sea, en la palabra. No sé si me estoy dando a entender. Perfectamente, Viri. Estás diciéndome, permíteme, voy a hacer una hermenéutica de lo que me estás diciendo, es que va a haber factores diferentes que nos van a dar tiempos diferentes. ¿Sí? Ajá, ajá, como que si verdaderamente se está enfocando en la palabra o ya está metiendo otras cosas que nada que ver, entonces siento que va como por ahí. Para mí, a lo Ok, mejor mío. aquí tocas algo muy importante. Les he dicho que el sermón mejor es cuando lo exponemos, por eso se llama el método expositivo. Cuando yo empiezo a hablar del tema, por muy interesante que sea, pero no menciono en la Biblia, qué pasa con la gente que es cristiana. Como que pierde su interés, ¿no? Como que de repente dice, wow, ¿qué pasó? Yo creo que el punto principal es Cristo, ¿no? Entonces, Cristocéntrico, claro. eh, ajá, yo creo que el punto principal es Cristo y aunque podemos tomar muchos ejemplos de nuestra vida cotidiana, así como también la Biblia lo marca, porque Cristo tomaba muchos ejemplos de todo, de todo lo que le rodeaba también, del agua, del mar, del suelo, del clima, de todo tomaba ejemplos para enseñar. Nunca se salía del punto principal que era Dios, ¿no? O Ok. sea, enseñar la verdad. Ok, voy a tomarme un minutito. Gracias, Viri, muy interesante tu comentario, porque fíjate, me lleva a esto. Si dijimos que es expositivo y que es cristocéntrico, y yo siempre doy este ejemplo así cuando predico, muchas veces lo he dicho, la comunidad es donde manifestamos nuestra fe. La Biblia es el centro donde tomamos nuestra fe, pero todo esto parte de una X, Cristo, Cristo. X. Y esa X está en la palabra que me gusta a mí para predicar, exponer. La X de Cristo expone. Ujú. Entonces, nuestros mensajes tienen que ser expositivos. Cuando un mensaje es expositivo, pues en el ejemplo que tenemos ahí ahora mismo, vemos cómo este ejemplo dice, ¿qué necesitamos para creer? Leemos rápidamente. Alguien lo tiene, no sé si lo tienes ahí, Virilla, que estás con uso del micrófono. Tienes 1 Corintios 1, 18 al 25. Es larguito, pero vamos a disfrutarlo. Eh, Dice, porque la palabra, así empieza, porque la palabra, fíjense bien que se va a predicar la palabra. ¿De qué se trata la predicación? La palabra. Y este versículo de 1 Corintios, capítulo 1, en este versículo 18, empieza, dejen ver si sí, porque lo estaba diciendo. Sí, Porque la palabra dice, de la cruz, sí, vamos leyéndolo. dice, porque la palabra de la cruz es lo que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Seguimos adelante, Viri. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ok, vamos a detenernos ahí. Lee el 22 y yo aquí en mi Biblia le puse un circulito porque para mí es un texto muy importante. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hasta ahí. Entonces vean ustedes, este es el pasaje. Vamos a nuestro manual. Ahora, por favor, vamos al manual en este momento y ya en el manual vamos a ir leyendo algunos aspectos de lo que se está haciendo con este texto. ¿De acuerdísimo? Entonces vamos a ir al manual y en este momento pasamos a leer acá en el manual. Dice, fíjense bien, se los iba a poner y no puse, qué barbaridad. Me equivoqué de botón. Un segundo. Fe de rata. Ok, ahí lo tenemos en el manual. Voy a señalar, ustedes lo tienen allá en su manual, más grande, pero aquí tiene dos letras. La letra A y la letra B. ¿De acuerdo? Ahora bien. Las señales, hay una pequeña introducción. Ahorita vamos a hablar de las introducciones. Las señales, todo esto que nos leyó Viri tiene que ver con señales. Las señales son maravillosas. Aquí hay un tema abundantísimo y que raya en la filosofía, pero que nos ayuda mucho a entender acerca de esto. La parte donde nosotros vamos a ir trabajando sobre ¿cómo podemos hacer más atractivo a las personas un mensaje cuando nosotros estamos hablando de un tema tan difícil como las señales, que para los judíos son las señales? ¿Qué son las señales? Pues las señales para ellos, y el ejemplo más maravilloso lo encontramos en el libro de Mateo, porque dice que unos magos que vinieron del oriente, bueno, la palabra mago tal vez fue mal traducida y demás, les voy a pasar un video por ahí. Y esta palabra nos habla de esta parte tan importante de lo sorprendente, lo mágico. Ustedes saben, en México tenemos pueblos que se llaman pueblos mágicos, ¿no es cierto? Y lo que es la magia. Son dos cosas diferentes filosóficamente. Lo mágico no es algo malvado ni del diablo. Lo mágico es, vamos a traducirlo, dejemos la palabra mágico, lo sorprendente, lo maravilloso, lo extraordinario. Las señales son maravillosas y extraordinarias. Recuerden que Marcos al final dice, y estas señales seguirán a los que creen mi nombre, porque es necesario estas señales maravillosas. Señales también son hechos Las señales también son hechas por los discípulos. Recordamos ahí inmediatamente Hechos capítulo 2, después del Pentecostés, que inmediatamente Pedro les predica, y ya en el capítulo 3 viene el asunto de este lugar que se llama el Templo de Jerusalén, en una puerta del Templo de Jerusalén que se llama el Templo de la Hermosa, ¿no? El domingo antepasado prediqué sobre este asunto en mi comunidad. Señales también tienen sus problemas. Ah, caray, tienen problemas las señales. ¿Qué pasa? Tienen una relación inversa al escepticismo. Es decir, es algo que cuando alguien hace una señal, dice, no lo creo. A ver, vamos a platicar sobre eso. ¿Qué pasa cuando nosotros somos escépticos? Cuando viene una señal, pues inmediatamente decimos, esto no es cierto, esto no lo creo, está fuera de mi creencia. Producen admiración, pero no necesariamente arrepentimiento. Esas son las reacciones inversas, ¿verdad? Yo puedo estar bien admirado de lo que pasó, pero no necesariamente estoy arrepentido. Es más, muchas veces tenemos que decir que lo que pasa en nuestras vidas es que
tenemos estas señales tan vivas en la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia viva, en la iglesia bíblica, que llegan a ser hasta naturales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este bosquejo. Este es un bosquejo de la señal. Está discutiendo casi filosóficamente con el pasaje sobre lo que son las señales. Sufren una tremenda inflación, no como la que tenemos en países latinoamericanos, sino a qué se refiere este término que sufren una tremenda inflación. Ups. Ustedes han oído, bueno, yo que soy viejo ya tengo más experiencia en esto, pero les pregunto a ustedes, ¿ustedes alguna vez han oído un milagro en una predicación que cuenta alguien y dice que estuvo ahí, que lo vivió? Y luego otra persona lo vuelve a contar, pero de otra manera, y también lo vivió. Y otro lo vuelve a contar y el otro había sanado a un cojo y esta vez es una femenina, y esta vez era un niño, pero los argumentos y los lugares son exactamente iguales. ¿Alguien ha tenido esa experiencia en su vida cristiana? Y yo que he tenido esa experiencia digo, sí son milagros que hizo el Señor, pero nosotros cuando los contamos, primero, lo contamos como si yo lo hubiera vivido, y a veces yo no lo viví, y segundo, lo contamos como nos acordamos que sucedió o que nos contaron y entonces eso se vuelve que se inflan las circunstancias. Y entonces un milagro puede ser inflado. Las señales pueden ser infladas. Y pueden sufrir inflación. ¿M? Y de tal manera que tenemos que tener cuidado cuando nosotros predicamos, pues ser honestos a la verdad, ¿no creen ustedes? Seguimos adelante y estos son los problemas que estamos viendo. Los judíos tenían este problema de la inflación en los milagros. Habían llegado a tener tantos milagros. ¿Y cuál es el ejemplo bíblico más contundente de esto? Se encuentra en uno de los evangelios, que es San Juan, cuando habla de un lugar donde había un ángel que descendía y movía las aguas cada determinado tiempo y alguien tenía que acercar a la persona para que fuera sana. ¿Recuerdan ustedes este pasaje? Y mucho de esto se dice que era una inflación. Sin embargo, Jesús no lo cuestiona. Cuando se enfrenta a esto, no cuestiona. Es decir, fíjense qué pasaje tan interesante. Se decía que así sucedía, pero hasta el momento no había sucedido. Y los que estaban ahí estaban esperando que sucediera. Y el que está ahí dice, pues es que sucede tan rara vez que cuando sucede yo, como estoy inválido, no hay quien me lleve. Entonces Jesús dice, pues es que no necesitas eso, necesitas el poder de Dios. Este pasaje es muy interesante en ese sentido, porque ¿qué es importante? ¿Lo que va a suceder o el medio por el cual va a suceder las cosas? Muy interesante, ¿no? Cuando yo veo una persona que dice, yo hago milagros, no, Dios hace milagros y te usa a ti para hacer milagros. Yo resucito muertos, no, Dios resucita muertos y te usa a ti para hacer eso. Eso es la justa dimensión de lo que estamos hablando aquí cuando se inflan las cosas. Entonces tengamos cuidado con esto, porque estamos, como dice Pablo, contendemos con Dios. Eso es increíble, pero el hombre en su humanidad contiende con Dios, en su egoísmo contiende con Dios, porque la humildad es algo muy difícil de aprender. Es algo que se aprende, ¿saben cómo? En el error, en la falla, en la tragedia, en donde ya no nos alcanzan las fuerzas. Yo tengo un primo que es pastor y tuvo uno de sus nietecitos un problema muy grave. Y él tiene un doctorado, es psicólogo, tiene puestos muy importantes, tiene una iglesia muy grande, tiene recursos económicos. Y yo cuando lo oí decir estas palabras, cuando vi a mi nieto y dijo el doctor lo que necesitaba, y me di cuenta que no había recursos, no había seguros que yo hubiera podido comprar. Para salvarlo tuve que reconocer mi insuficiencia como ser humano. Vean ustedes, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esto, entonces sí decimos, ¿quién sana? Dios, no hay otro. ¿Y oro por las personas sanas? No, oro por las personas y espero que Dios las sane. Entonces, es una cuestión de índole, de pensar las cosas adecuadamente. Entonces, seguimos adelante porque, me fui con el rollo. De acuerdo, entonces, retomemos el pasaje ahí. Entonces, la inflación. 4.
no producen crecimiento espiritual a largo plazo. Las señales que pedían los judíos no producen un crecimiento espiritual a largo plazo. Perdón que me meta aquí con la iglesia pentecostal, pero a veces tienen este problema, la falta de continuidad en el crecimiento espiritual a pesar de los muchos milagros que se realizan. Y no digo que no son verdaderos, pero nos falta continuidad. Yo con la persona que inicié la obra en el lugar donde el apóstol Moisés y mi esposa eran jovencitos de 15 y 17 años cuando yo llegué ahí, hubo un derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hacer milagros. Y yo lo primero que les dije, hermanos, lo primero que les dije en ese momento, le dije, ¿saben qué? Si no leemos la palabra, si no vamos a la lectura de la palabra, esto no va a tener permanencia. Tenemos que dedicarnos a leer la palabra. Entonces, tengamos cuidado con esto, porque para los judíos, estoy hablando para los judíos, que sea ejemplo para nosotros. No digo que en nuestra iglesia pase así, era para los judíos. Las señales que demandaban los judíos en ese pasaje no tenían permanencia, no producían un crecimiento espiritual a largo plazo. No son automáticamente señales del obrar de Dios. Eso es muy importante. No en automático, no debemos decir, ah, sí. Si este milagro es de parte de Dios, tengamos que tener cuidado. Por otro lado, se contrapone la sabiduría que está en la letra B. Sí, están ahí ustedes al final de la página 7 y nos habla de aspectos en el sermón de dos formas de pensar que eran los que reflexionaban acerca de los epicúreos. Ahora, cuando yo me encuentro una palabra en un bosquejo o me resulta que alguien me dice algo y no la recuerdo, pues voy al diccionario. Vayan al diccionario y díganme quiénes son los epicúreos. Yo les digo quiénes son los estoicos y alguien me dice quiénes son los epicúreos. Ahí los que tengan el diccionario, ahora el señor Google casi responde instantáneamente. La inteligencia artificial generativa también genera los datos que se han acumulado en diferentes algoritmos y ahí nos responde quiénes son los epicúreos. Mientras voy adelantando los estoicos eran aquellos que decían comamos y bebamos que mañana moriremos, por eso dice, vives una vida estoica, ¿no? Entonces, y estamos atentos a eso. Listo, adelante. Amén, amén, maestro. Los epicúreos dice que en Hechos 17-18 eran filósofos griegos de Atenas, seguidores de Epicuro, que debatieron con el apóstol Pablo. Ok, sí, muy cierto, están en la Biblia, pero ¿alguien sabe qué creían los epicúreos? ¿Alguien tiene el dato? Aquí me dice que fundaron Ajá, una escuela helenística centrada en alcanzar la felicidad a través del placer moderno, ok, del placer, ahí va, fíjense bien, a por través un del placer moderado. moderado, sí, o sea, fíjense bien, ahí les va cómo era el asunto. Estos epicúreos pensaban que sí aparecen allí, como bien nos lo recordó Paco, y el hermano Francisco Pastor nos dice que eran. Estos eran una escuela, bueno, y cuando decimos escuela no es que pusieran un kinder ni una escuela de paga, sino eran un lugar donde se llevaban a todas las gentes en su casa y ahí les enseñaban. De acuerdo. Entonces ellos enseñaban algo, que debían buscar el placer, pero en forma moderada que no les causara daño. Todo les era permitido, pero todo con medida, nada con exceso. Ah, no, eso es de la vida moderna, ¿verdad? Ahora sí, de manera moderada, ¿verdad? De manera moderada. Ahora, estas filosofías griegas eran a través del pensamiento, del reclutamiento de la, eh, de la vida. Ahora bien, ellos son los precursores de los gnósticos, del conocimiento. Hasta nuestros días existen los gnósticos. Ahora, bien. Estos dos, los epicúreos y los estoicos. ¿Qué son los gnósticos? Lo aclaro así rápidamente, lo dejo clarísimo. Gnosis es conocimiento, gnosis es conocimiento. Los gnósticos es los que dicen, hay que conocer a Dios y hay que llegar a Él, pero a través del conocimiento. Están hasta nuestros días y siguen pensando lo mismo. Bien, seguimos adelante una vez zanjado este problema, pero el punto C es la parte importante, ya está en nuestra página. ¿Qué dice el punto C? ¿Alguien lo dice así bien fuerte? ¿La prédica de qué cosa? De la cruz. De la De la cruz. cruz, expositivamente diciendo es para los judíos
es tropezadero, escándalo. Para los griegos gentiles, locura, pero para los llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios. Agotamos con esto este tema. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Punto número 4. Ya que estamos armando nuestro sermón, debemos buscar las ilustraciones adecuadas. ¿Qué es una ilustración? Se deben aplicar normalmente desde el principio de la clase, pero también se pueden aplicar en otro momento de la clase. La ilustración es concretamente el momento donde yo le doy luz a la imagen que estoy dando, donde yo le doy impacto a la imagen que yo estoy dando. Yo estoy hablando de algo y de repente yo digo, le voy a dar luz a esto. ¿Qué pasó aquí? Ah, puedo leer con más claridad. No cambié el texto, no lo modifiqué, simplemente ahora le estoy dando más claridad al mensaje. Darle luz a un mensaje es poder darle esto. Fíjense esta lamparita que tengo aquí, cómo da diferentes tonalidades. Vean, a veces esta luz puede ser mejor para leer, a veces esta luz puede ser mejor para leer, a veces esta luz, pero también hay una que está aquí que me ayuda mucho, que es una luz amarilla. ¿Se dan cuenta? Entonces las ilustraciones es la luz que le damos al mensaje. Es decir, de repente puedo ponerle una luz que encandile a las personas, ¿no? Entonces esto no va a ser nada bueno ni agradable cuando yo estoy trabajando en una ilustración, pero me parece tan maravillosa que lo que hago es que pierdo a las personas. Entonces ya no es una buena ilustración. ¿De acuerdísimo? Entonces una buena ilustración es aquella que da esa iluminación que estamos viendo ahí en esa lámpara y nos permite trabajar con mejor. ¿Cómo vamos a trabajar las ilustraciones? Me comprometo delante de Dios que voy a dar un curso sobre la pedagogía y cómo ser creativo en las ilustraciones. Vamos a estar en la Ciudad de México, primeramente Dios, dando este curso. Va a ser un curso intensivo, pero ahí estamos. ¿Quién va a participar? Levante la mano, cierro los ojos. Ok, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, las ilustraciones. Vamos a trabajar sobre las ilustraciones ahora mismo, sobre el tema de las ilustraciones. En este pasaje que nosotros vimos aquí, fíjense ustedes que este pasaje que vimos habla sobre la fe y la razón, ¿no? Ahí está fe y la razón. Y a mí me tocó dar en una de nuestras comunidades de fe un tema que se llamó razón contra la fe o versus fe. Y en este tenía que buscar una ilustración muy adecuada porque el público que tenía era bastante exigente. Así que vamos a ir ahora mismo a analizar un poquito este pequeño introducción. ¿Qué características tiene la ilustración? No es la mejor ilustración del mundo porque pues somos humanos y fallamos y fue grabada sin autorización mía, ¿verdad? Entonces pues no me pulí demasiado para decir palabras grandilocuentes, pero esta ilustración que van a ver ustedes fue grabada por la comunidad Reto Campo Real y ellos grabaron esto y yo lo tomo de ahí de su grabación, estos minutitos, con permiso de que me den esta grabación. Ahí está muy chiquito, pero vamos a ver, ¿no? Y los griegos buscan sabiduría. Entre paréntesis pongo la palabra griego Sofía. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Abro un paréntesis cuadrado y tres puntitos para brincar algunas palabras y voy hasta la palabra que dice Cristo, poder de Dios, coma, y sabiduría, Sofía de Dios. Ok, empiezo con la lectura del pasaje y hago una ilustración del mismo pasaje. También el pasaje puede ser ilustrado o hablado, ¿de acuerdo? Vamos a seguir y vamos a parar en algunos momentos. Primera Corintios 1, 22 al 24. Y como introducción vamos a hablar de mi propia experiencia con la razón y la fe. Ahora, ahí digo la palabra ilustración. Cuando yo digo la palabra ilustración en un sermón, la hago que las personas, ustedes no están viendo a las personas, pero yo sí veo que las personas ya leyeron la palabra de Dios, las ilustré dando luz sobre la palabra de Dios y ahora utilizo la palabra ilustración para decirles. Y voy a hablar una ilustración de mi propia vida y vean ustedes cuál es la ilustración. Ahorita la voy a preguntar. Mi papá en la mesa del comedor
hablando sobre un libro, de esos libros que citamos, que nunca los vimos ni los leímos, pero papá siempre tenía libros cerca de su buró y por ahí. Y una cosa importante, cuando llegaban visitas hablaba de los libros que había leído. Y el libro se llamaba Y la Biblia tenía razón. No me pregunten editorial, no me pregunten autor, ni siquiera lo he leído. Pero él mencionaba cómo este libro había impactado su vida de fe a través de esta palabra y la Biblia tenía razón. El siguiente ejemplo tiene que ver ya. Ok, este primer ejemplo que doy eh, es simplemente algo de mi vida cotidiana que ahora cuento. ¿De qué era este ejemplo? A ver, platíquenme de qué era este ejemplo y qué les ilustró, qué les dijo. Simplemente era un libro, ¿no? Que yo veía que mi papá leía. ¿Cuál era el nombre del libro? Y la Biblia tenía razón. Entonces, en la ilustración hablamos algo que a las personas les puede llegar a interesar. Ujú. Noten ustedes que esta fue una breve introducción. Según mis cuentas, yo cuando predico tengo un relojote grandote ahí y voy viendo mi tiempo porque hay que saber partir el pastel. Según mis cuentas, yo ahí ya llevaba lo suficiente para aplicar la segunda ilustración, que esta ocasión iba a ser una ilustración más grande. La voy a correr totalmente y luego quiero que ustedes me cuenten la ilustración a mí. ¿De acuerdo? Así que tienen que poner mucha atención porque cuando termine van a contarme la ilustración a mí. ¿Listos para correr? Pónganme manita arriba los que están listos para correr la ilustración. ¿Listo? Ok. Escuchen bien porque ahorita me la van a platicar algunos de ustedes. Aquí es donde entra la tecnología de punta que se llama imaginación de ustedes. Imagínense a mí hace 44 años, estaba recién casado, ya voy a cumplir 45, de casado, no de edad, aclaro por lo que pienso que es mi edad, ¿verdad? Y yo estaba en un lugar hacia en aquel tiempo, Guadalajara se dividía, o era todo solamente el periférico, ¿no es cierto? Y se dividía en dos partes, de la calzada para acá y de la calzada para acá. Y estaba en la calzada para allá, un barrio donde íbamos a proyectar una película. Yo había un proyector de esos que tenían los círculos donde se ponían los carretes. Para los que no conocen la historia de nuestra iglesia, ¿verdad? En Guadalajara, y proyectábamos películas cristianas con esos carretes. Y yo proyectaba La Cruz y el Puñal de un famoso libro de Mickey Cruz. ¿Sí? Entonces ahí está el Nahum, que tenía una mesita alta para el proyector. Naturalmente tenía un banquito para los chaparritos, para subirse y prender el proyector. Y ahí conecté todo, así todos los cables, todo, probé, hice la prueba. Y el pastor, bueno, estaba Nahum como proyeccionista, profeta menor. Y allá podemos poner un pastor también profeta menor. ¿Cuál les gusta? Pues dos que profetas menores pueden escoger. Pues como no se propone nadie, pues yo voy a tener que darle la democracia. Pues allá estaba el pastor Jonás. El pastor Jonás estaba allá presentando, y ahora con nosotros la película La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz. Adelante, hermano. Ay, no. No. Y entonces empiezo a revisar los cables, el fusible, la conexión, a soplarle, a darle vueltita, ¿verdad? Y entonces yo estaba trabajando desde la razón, ¿es cierto? ¿No? Y mientras el pastor Jonás, que sudaba la gota gorda, de repente vi una iluminación en su rostro, porque todos los de aquel barrio, porque estábamos proyectando no en una iglesia, sino afuera de la iglesia, en la pared de la iglesia, y había muchos, no sé si en ese tiempo eran chualitos, era la discriminación de una nada, era una frase que se usaba, un estilo de vida respetable, y empezaron a gritar. ¿Qué crees que empezaron a gritar? Así exactamente, ¿no? Y entonces
acá mi corazón. El pastor volteó y le dio la cara de iluminado. Ahora ya está el pastor. Tengo que tener cuidado con el cable y que no se desconecte aquí. Y corre, no puedo correr ahora, pero corre el pastor. Jonás, yo dije, sabe cómo arreglar esto. Llega el pastor Jonás y dice, 22. Posición de manos. En el nombre de Jesús, funciona. En el nombre de Jesús, funciona. Desde la razón y desde la... Pensé que era la última serie de este capítulo. No. Pero no es importante si funcionó o no. Lo importante aquí es que estaban dos cosas en juego. ¿Qué estaba? La razón y... Muy bien. A ver, vamos ahora a platicar con ustedes. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vieron? Van a contarme qué vieron, cuál fue la forma en que estuve ahí haciendo esta ilustración y para qué nos sirvió, ¿verdad? Esta ilustración que está ahí, ¿para qué nos sirve? Vamos adelante. ¿Quién va primero? Tenemos tiempo para unos comentarios aquí. ¿Qué vieron? Es importante esto, ver esto en las ilustraciones. Les escucho. ¿Qué impresión les dio la ilustración? ¿Qué vieron? ¿Cómo fue usado? Recuerden, el tema es la razón versus la fe. ¿Qué pasó? Bueno, usted tenía una complicación ahí con su equipo por las imágenes que usted iba a presentar y entonces usted empezó a funcionar con su razonamiento en empezar a checar todo el cableado y checar dónde estaba la falla. Y entonces el pastor utilizó la fe, Okay. es lo que yo puedo observar. Ok, ahí están las dos cosas. Vamos a hablar de la razón y la fe, y estoy utilizando algo que pasó muchos años atrás y lo narro. Ahora, ¿cómo fue esta narración? ¿Qué traté de hacer? ¿Qué estaba pasando en esta narración? Algo muy importante que está pasando ahí es que yo solamente hablé o dejé que las demás personas reaccionaran a mis comentarios. ¿Cómo reaccionaron? ¿Recuerdan algún momento en que reaccionan? Sí, estaban riéndose. Estaban riéndose. ¿Alguno profesó alguna palabra? ¿Dijeron palabras? Bueno, adelante, Solo Raúl. fue pura, Ujú. solo fue pura risa, pastor. Nomás pura risa. ¿Qué más? Dicen la palabra cácaro, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo a lo mejor en su vida se acuerdan de qué prediqué de 1 Corintios capítulo 1 y 2, pero bueno, era una serie de todo, se iba a predicar sobre todo el 1 Corintios y en ese momento tocaba la razón y la fe. Yo recuerdo las predicaciones, pero ellos se van a acordar de esta imagen y van a recordar la razón y la fe. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere comentar de los que ya están aquí hablando? ¿Me perdí por ahí algo? Adelante, Raúl. Sí, más que nada, yo alcanzo a captar que muy considerablemente usted hace todo lo posible, exactamente como lo dice aquí el subtítulo, hace todo lo posible usted para atraer la atención y que toda la audiencia se concentre en sus palabras, se concentre en su mensaje, ¿sí? Eso es muy importante, que está usted logrando que no se distraiga. Eso es algo muy importante. Sí, Y sí. eso es signos de un líder. Ok. No tuve No, que... Sí, adelante, Raúl, perdón. no se hace aburrido el tema, al contrario, se hace más, como profundiza usted más y incluyendo hasta los movimientos, eso hace atractivo en las palabras. Eso parece mentira, pero yo lo vi caminando y eso
también como que lo hace mucho, es un conjunto de varios conceptos, movimientos, palabras, atracción, que lo hace que se concentre la gente. Hay que tenerla cautiva para el mensaje. Ok. El tema que iba a tratar era un tema bastante complicado, muy teológico, hasta filosófico, y si parto de ahí de Sofía y del gnosticismo, pues se me iban a dormir en el segundo minuto, ¿no? Y ahora ya tenía la atención de ellos como para decir, es probable que este tipo nos vaya a decir algo interesante, ¿no? Entonces, ahora, algo muy importante aquí es algo que yo marco mucho cuando yo doy clases de homilética. No venimos los predicadores ni los pastores ni los maestros venimos a contar chistes al púlpito. Un buen chiste se puede decir, pero no es nuestra función contar chistes. Pero si nosotros podemos hacerla atractiva ah, predicación, pensando que las personas pueden disfrutar sanamente de algo chusco, fíjense, no chiste, algo chusco, note la diferencia, algo gracioso puede ser útil para que nos presten la atención suficiente. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario antes de pasar a lo siguiente? Perdón, Ven, hermanito, Adelante, adelante. bueno, había me cortaba como que no escuchaba bien, no alcancé a escuchar bien todo, pero las ilustraciones y los ejemplos, las imágenes que podamos poner cuando hacemos una predicación, yo me he dado cuenta que sirven mucho hasta para que la gente recuerde más fácilmente o algo que se les dio de parte de Dios, lo recuerdan cuando dicen, ah, el hermano puso este ejemplo o mostró tal imagen, se queda más grabada la palabra cuando utilizamos ese tipo de ilustraciones. Excelente, Ivette. Así es como funcionan las cosas. Es decir, les fijamos en la mente una idea para que puedan recordar. Entonces, cuando van a hablar de la razón y la fe, van a tener este momento donde ya pueden ellos estar muy atentos a escuchar la palabra con cierta recordar puntos que se dijeron. La razón y la fe tiene que ver esto. Las verdades bíblicas hay que enfatizarlas. Permítame porque me está dando aquí un anuncio. Bueno, ahí estamos. Entonces, las verdades bíblicas tienen que enfatizarse con mucho cuidado. Cuando hablamos de cosas serias, vamos a hablar de cosas muy serias, pero ya no regreso yo. Eso es importante y lo tengo que decir. A lo largo de ahí me gasté 10 minutos en este tiempo, solamente 10 minutos. 10 minutos en el primer, en el la letra A, 10 minutos en la letra B, ¿verdad? Que fue exactamente como está aquí en este manual. Yo lo manejé diferente porque yo lo hice para mí, ¿verdad? Para el momento. Y la letra C o el último punto lo tomamos ya como la conclusión al final. Lo hicimos de esta manera. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es poner a las personas en nuestros ojos. Algo que pasaba ahí es que yo involucré a las personas para que ellas estuvieran como pensando que estaban viendo la situación a través de mis ojos. Un buen sermón expositivo tiene esta característica. Me quito los lentes, me quito aquí los lentes para ustedes y se los entrego. Les digo, ¿saben qué? Vean con mis propios lentes lo que yo estoy viendo. Entonces, como ellos ya vieron lo que yo ilustré desde el momento en que yo hablé de mi papá, luego cuando hablé de la circunstancia que yo había tenido, entonces en ese momento ellos ya están dispuestos a verlo con mis propios lentes. Adelante, Raúl. Esto, desde mi punto de vista, lo que usted exactamente acaba de decir ahorita, lo último es acerca de los lentes, yo lo descifraría de la siguiente manera. Lo importante es afectar, impactar las emociones, pero nótese bien la última palabra que voy a decir. Afectar, impactar las emociones espirituales. Es la clave para mí lo que usted está diciendo acerca de los anteojos. Ajá. Permitir captar, este, que capten el mensaje, pero en su totalidad. Gracias. Así es, que ya la vida espiritual, lo que yo caminé
pueda ser impactado, ¿no? Por eso les mandé ese devocional de Eleazar, porque él tiene una vida espiritual abundante y plena que se refleja en su vida, en su familia, en su ministerio, y lo que escribe ahí es parte de esto, ¿no? Él está haciendo esto, nos está prestando sus lentes para ver cómo está viendo la vida, y esto es importante en la vida cristiana, ¿no? Entonces, debemos estar aquí con esta circunstancia y, bueno, pasemos ya a la conclusión de nuestro material. Vamos a ir. El valor de las ilustraciones. Aquí nos vamos a brincar en el manual, por favor. Nos vamos a brincar el 5 y el 6 para ir y el 7 porque vamos a regresar al final a esto. Pero vámonos hasta la parte de las ilustraciones. Ya vimos este amplio exposición acerca de cómo deben ser las ilustraciones. Y ahora vamos a ver qué nos dice un autor que se llama Jaime Brack. eh, cómo preparar mensajes bíblicos en la página número 10. La ilustración es, es al sermón lo que una ventana es a un edificio. Nota ahí porque un autor también que habla sobre esto, que es muy importante, dice, mi casa está muy bonita cuando pongo ciertas ventanas, pero cuando me paso de ventanas, ya sería imposible poner tantas cortinas. Adelante, Raúl. ¿Tienes una mano levantada o vas a comentar algo más? No, se quedó Se así. quedó. Ok. La, Ok, gracias. Entonces, tenemos ahí importante. Es unas ventanas, alguien más, otro autor dice, es como el vestimenta que trae una mujer cuando eh, está, a ver si tengo todavía imagen, sí, cuando está eh, teniendo que salir al frío, es abrigar, es cobijar, pero tengamos cuidado porque eh, esta vestimenta puede estar fallando y puede estar con problemas, ¿no? Entonces, tengamos que tener este cuidado de no tener este problema de tener tantos vestidos arriba que no reconozcan a la persona. ¿De acuerdísimo? Ahora sí, vamos al siguiente que dice definición. Una ilustración es una forma de arrojar luz, perdón, me quedé con la ilustración, arrojar luz sobre un sermón mediante el uso de un ejemplo. Puede consistir en una parábola, una analogía, una alegoría, una historia como la que conté, incluyendo una anécdota o fábula, un relato de una experiencia personal, un acontecimiento histórico o un incidente biográfico. También puede ser inventada o sacada de la propia imaginación. Y aclaro yo, siempre y cuando se diga que lo que les voy a contar es inventado, ¿no? Un- una ocasión teníamos un maestro en donde yo estudié en el Instituto Bíblico y le tocó predicar en la iglesia y fue bien interesante. Fíjense ustedes lo que hizo. Este hermano lo que hizo fue empezarnos a contar, porque era de la iglesia anglicana, y él usaba una cosa que se usa con un cuello aquí, ¿no? Así. Y dice que fue a predicar a un lugar donde él pensó que no le iban a poner el cuello ese, ¿no? Ustedes han visto cómo lo usan los sacerdotes, también en algunas iglesias cristianas un cuello. Mi yerno en África ya es como aquí las corbatas, ahí es ese cuello. Entonces nos cuenta la historia y nos dice que él lo metieron, ya iba a predicar y le dijeron, hey, 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 por favor, bájate de ahí y vete al cuartito fulano y ponte una de esas camisas, ¿no? Que tienen cuello así, que tienen así el cuellito. Entonces nos está contando que está ahí y entonces él se da cuenta que el cuello que le pusieron es muy pequeño y lo ahorca. Y entonces dicen, yo no voy a poder predicar de esta manera, así todo ahorcado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces dice, yo me voy a escapar de aquí, no voy a predicar. Eso estaba hablando. Entonces, la historia era, el sermón se trataba si debemos compartir el evangelio, ese era el tema, ¿verdad?
decía que debemos compartir. Y él dijo, pero entonces, ¿cómo? Yo no voy a poder ahí ahorcado, ¿no? Entonces que ve una ventanita y dice, yo me voy a escapar de la iglesia. Y entonces dice, pero si me voy de cabeza me voy a caer así que me voy a ir este, para atrás, voy a meter primero los pies de atrás y me voy a ir caminando, me voy a ir resbalando por la ventanita para atrás. Entonces empieza a contar así con movimientos, como lo iba haciendo, metí un pie, metí el otro, me agarré de una silla y ahí voy para atrás. Y ya cuando estaba a punto de salir de la iglesia, que llega el obispo principal y me toma de los pelos, así como se los estoy tomando ahora a ustedes. ¿Verdad? Entonces, esa era la forma en que llamó nuestra atención. Ujú. La forma en que llamó nuestra atención. ¿Se dan cuenta ustedes? Y este hermano nos estaba dando la ilustración al sermón que no podemos evitar de hablar la palabra. ¿De acuerdísimo? Entonces, sigamos adelante con esto y dejamos ya la pizarra electrónica y vamos ya a nuestro manual. Dice, el valor de la ilustración. Las ilustraciones, no importa cuán vívidas o interesantes sean, tienen solamente una importancia secundaria, dar claridad al sermón. Yo les platiqué de un hermano que nos predicó sobre una película y cuando se dio cuenta ya habían pasado los 50 minutos y en 10 minutos nos leyó el pasaje y no nos quedamos con nada. Entonces tiene una importancia secundaria. Em, la verdad a veces es tan profunda o abstracta que por mucho que el predicador se esfuerce en explicar un texto, la congregación puede resultar incapaz de asimilar su significado hasta que lo ponga ante ellos en forma de una imagen verbal, ¿verdad? Entonces tenemos que tener este cuidado. Hasta ahí dejamos la lectura y regresamos ahora sí para que me ayuden, por favor, regresen ustedes al número que nos falta, que es arribita, número 5, perdón, 6 y 7 para terminar con nuestro 5, 6 y 7. ¿Alguien lo tiene? Amén, maestro. Adelante, por favor. Dice, buscar la introducción. Debe captar la atención y cautivar la mente de la audiencia. Ok, El entonces, 6, ¿me ajá, sigo? sí, por favor. Ok. Dice, desarrollar el bosquejo. Es mejor escribir todo el sermón, aun si no se piensa leerlo desde el púlpito. Así se sabe, por lo menos, lo que se quería decir. El 7, escribir la conclusión. Lo dicho para el cuerpo del sermón vale también para la conclusión. Algunos predicadores no saben cómo terminar su sermón y someten a la audiencia a un largo y tedioso intento de aterrizaje. La conclusión, al igual que la introducción, debe ser breve, concisa y llegar al grano. Debe conectar armoniosamente con la introducción, la cuestión levantada en la introducción, el problema planteado, la historia narrada, encuentran en la conclusión su respuesta, solución y final. Ok, entonces vamos a buscar una introducción adecuada, ¿verdad? Vamos a buscar un desarrollo del bosquejo, de preferencia escribirlo, aunque no lo debemos leer, pero sí lo debemos, por lo menos la parte que punto por punto, porque si nos perdemos. ¿Qué pasa si me brinco un punto? No pasa nada. Usted es el único que tiene el bosquejo. Yo algunos sermones que me dan mucho tiempo para predicar, los escribo totalmente. No los leo totalmente, pero los he leído tanto que prácticamente los estoy diciendo y voy guiándome en la lectura que estoy teniendo. Lo que sí es importante, lo digo aquí y lo he practicado porque mi denominación me lo permite, no lo digo que lo hagan ustedes en su iglesia, es escribo la oración del inicio. Ah, es que cada oración de inicio de sermón. En mi denominación oran por nosotros y nos dan la oportunidad de seguir después de que oran por nosotros. Alguien se para junto a nosotros como paracleto,
¿verdad? Como simbolizando la guianza del Espíritu Santo, es el símbolo que tenemos y ora por nosotros y en ese sentido nos da el respaldo de que el Espíritu está con nosotros y habla la palabra de Dios. Pero en algunos momentos nos permiten hacer una oración por la palabra. Entonces esa palabra está acostumbrada a nuestras comunidades de fe, algunas de ellas, no todas, a llevarlo por escrito. ¿Qué es lo que está llevando por escrito? Algo que ya el Espíritu Santo le reveló y es su reflexión y lo dice con toda claridad y tiene que ver con el sermón, ¿verdad? Qué mal cuando nosotros damos por el sermón y nos pasamos mucho tiempo orando por el sermón y luego se nos olvida que vamos a dar el sermón. Entonces, eso sí yo considero que debe ser escrito en el caso nuestro. En el caso de ustedes, no tienen que cambiar. Lo que sí podrían cambiar es su conclusión. ¿Por qué? Porque como nos estaba leyendo por ahí Mireya, qué angustiante es estar en un sermón donde la persona no sabe aterrizar su sermón. Y por último, ustedes han oído esta palabra y por último muchas veces en la vida cristiana, creo que se ha oído más que Juan 3:16. Y para terminar, y por último, y vuelven, ¿no? Y es como cuando ustedes hacen un viaje en avión y el piloto dice, vamos a tener que dar otra vuelta porque no hay pista. Y vamos a tener que dar otra vuelta y ya uno se empieza a angustiar. Ya llegamos al lugar donde vamos, sobre todo cuando vamos a hacer un viaje de varias horas y le dicen, y ya el siguiente vuelo de conexión está tan cerquita, no más vamos a dar otra vuelta. Pues así son los sermones. De repente no está uno en la postura de estar escuchando otra vez el final y no sabe cómo aterrizar. Y uno de los errores más grandes de un maestro o de una persona que predica es que llegó la hermana Chonita. Yo había pensado en decir este punto a la hermana Chonita y llegó tarde al sermón. Y entonces me regreso a la parte de lo que quería decir la hermana Chonita, pero está totalmente fuera de contexto. Y ya estoy en el final, ya la gente está esperando que oremos para terminar. Y uno dice, y se regresó y volvió a decir lo mismo. Entonces, es mejor que el sermón tenga un impacto. El Señor sabe y habla al corazón. Cuando el Señor habla a nuestros corazones, no necesitamos hablar nosotros. La palabra misma habla a nuestros corazones. Bueno, ahora sí, vamos, va a regresar a la última parte de nuestro manual, donde dice, es la página última y dice, la voy a poner en pantalla para que nos ayuden un poquito a terminar. Ahí estamos. Y ahí están. Principios a observar en el uso de las ilustraciones. Usar ilustraciones adecuadas. ¿A qué se refiere con esto de ilustraciones adecuadas? No va a contar usted una barbaridad en el púlpito, ¿verdad? O sea, sentido común es algo muy importante. No vamos a contar cosas impropias, no vamos a hablar, ay hermanos, fíjense que como ilustración les voy a contar lo que me acaba de dar, decir en consejería y en confesión el hermano fulano que tiene problemas con el vicio del tabaco. No, eso es impropio, es inadecuado. Tienen que ser todas adecuadas. Cerciorarse de que las ilustraciones sean claras, añadiría yo verdaderas. Les voy a mandar un video de las mentiras que a veces decimos en el púlpito. Yo les he dicho que tienen que ser verdaderas, ¿verdad? Que sean claras, que las ilustraciones sean bastante claras y que nos lleven a un lugar. Es decir, no vamos a contar cosas que están tan enredadas que nosotros entendemos y que eso sea una ilustración, no nos ayuda, nos estorba. Usar ilustraciones creíbles. Ay, aquí voy a hacer una encuesta, normalmente lo hago. Ustedes, yo sé que ustedes son muy cristianos y siempre dicen, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 5, que dice, les dice Pablo a los Efesios, hablad verdad entre vosotros. Voy a apelar a esa escritura y voy a pedir que hablen verdad entre ustedes, hermanos, alumnos y alumnas. ¿En algún momento ustedes han oído algo de algún predicador, de un maestro como el maestro Nahum que dicen, no es cierto?
Díganme la verdad. ¿Alguien? Si quieren decirme, a veces decimos, eso no es verdad. Eso no es realidad. ¿Qué tenemos que cuidar cuando predicamos? Que todo sea verdad. Debemos hablar verdades. No podemos abstraernos. ¿Alguien quiere contarnos algo por ahí? Miren, les prometo no grabarlos. Para que no. Ese es el punto, Janet. No nos sabemos expresar de manera adecuada. Si lo hacemos incorrecto cuando predicamos o damos una ilustración que no es adecuada, no se va a cambiar a Dios, no va a cambiar la vida cristiana. Simplemente fue un error que nosotros tenemos que reconocer. Es muy importante, por ejemplo, si nosotros hablamos de los diezmos de alguna manera y otro habla de otra manera, debemos que tomar lo mejor de las maneras. Aunque el pasaje de Tesalonicenses no nos habla específicamente de algo especial cuando dice escudriñadlo todo, retened lo bueno, porque ahí está hablando de la profecía, es decir, que dice, cuando en la iglesia haya una profecía, escudriñadla toda y retened lo bueno. Esto es muy duro, porque lo que está diciendo, lean el pasaje ahí en Tesalonicenses, lo que está diciendo es quien habla profecía puede ser que no esté diciendo lo que es correcto. Vean ustedes, y está diciendo, por eso dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta, a los demás profetas. Es decir, la hermenéutica comunitaria es muy importante en este sentido. Y ahí en lo que estamos hablando en este momento es que cuando nosotros predicamos no tengamos tanto miedo de decir algo que sea incorrecto. Más bien tratemos de mejorar lo que es correcto. Les voy a dar un ejemplo concreto de lo que hace rato estábamos mencionando. Cuando nosotros hablamos de un ejemplo, yo puedo decir, miren, el diezmo, lo más importante del diezmo no es el 10% que doy, lo más importante es el 90%. ¿Qué hago con el 90%? Esa es una manera de dar un ejemplo. Ahora, ahí alguien puede decir, híjole, dijo una herejía, porque sí, lo más importante es el 10%. Pero dentro de esta herejía hay una gran verdad. Porque Jesús dice, mira, me dan el diezmo de la menta y del enelgo, pero no atienden a sus viejejitos, ¿verdad? No atienden al papá, a la mamá. Entonces, ¿es importante el diezmo? Sí, es importantísimo el diezmo, pero es más importante qué hacemos con el resto del diezmo. Y de repente esto podía sonar algo extraño, ¿no? Algo extraño que decimos en una predicación. Estemos con la puerta abierta cuando predicamos. Lo mismo, si tenemos un guión, algo por donde vamos, podemos predicar. Yo una vez prediqué en la iglesia del pastor Moisés, hijo, con la familiaridad que tengo con él. Me invitó a predicar Moy, perdón por lo de Moy, yo sé que es pastor de ustedes, pero a veces tengo un cuñado que es Sam, ¿verdad? Y un día estoy ahí en la iglesia con él, le digo, cuando Sam me diga a qué horas vengo, voy a venir con ustedes. Y una niña que estaba ahí me dice, no es Sam, es el pastor Samuel. Entonces ya aprendí, ¿no? La lección. Entonces ya siempre le digo pastor Samuel. Bueno, Moy, o pastor Moisés, como debo decirle, me invitó y prediqué sobre Tito. Y yo feliz de la predicación que había hecho de Tito, había estado leyendo 3, 4 meses Tito, tenía un sermón extraordinario, tenía todo el bosquejo, lo tenía escrito, tenía buenas ilustraciones y quiero predicar ese sermón y estoy a la mitad de la predicación cuando me dice, eso no es cierto, usted está diciendo una herejía. ¿Qué haces en ese momento? Puede ser que sí esté diciendo herejía, pero yo tengo unas cosas que quiero seguirle diciendo a los demás, que seguramente quieren escuchar. ¿Las quieren escuchar? Sí. Ah, entonces, con mucho gusto al final atiendo lo que me quieras decir y podemos debatir el punto. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener ese feeling, perdón por la palabra fuera del español, pero esa sensibilidad para poder entender la congregación. Estamos hablando, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Que apunté hace rato. El propósito de la enseñanza siempre tiene que estar presente. Con lo que digo, ¿qué quiero enseñar a la congregación? ¿Qué quiero enseñar a la congregación? ¿Qué verdad de Dios, qué verdad divina quiero enseñar a la congregación con la ilustración que estoy dando, con el ejemplo que estoy dando? Y entonces no tengamos temor, no tengamos temor, porque si estamos en esto,
Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu amplio, lleno de luz que nos permite vivir la palabra con toda la fuerza. Entonces sí podemos, y con esto concluimos este curso diciendo, tengamos ánimo para predicar. Podemos hacerlo mejor. No somos los más buenos. Yo a veces cuando me graban la predicación digo, ay, qué mal, hubiera hecho esto. Yo soy muy exigente conmigo mismo, ¿no? Hubiera hecho esto, hubiera cortado aquí, hubiera tomado. Pero qué rico es cuando alguien llega y me dice, hermano, cuando usted habló de ese tema me llegó al corazón. Sí, me llegó al corazón esta palabra. Yo digo, pues es que no es mi palabra, hermano. Te llegó al corazón porque es la palabra de Dios la que está hablando. Primero habló a mi corazón y luego habló a tu corazón. ¿Sí? Entonces, no, no es que yo sea muy sabio ni muy entendido, por eso regresamos a 1 Corintios. Los judíos demandan señal, pero la señal puede ser perjudiciosa, ¿sí? Y ahí hay un punto de enseñanza muy importante en lo que estaba hablando Janet, que apunté por aquí rápidamente, casi en taquigrafía en mi cuaderno. Todo milagro tiene un objetivo de enseñanza. Cuando yo leo los evangelios, todo milagro tiene un objetivo de enseñanza y está clarísimo cuando los discípulos llegan. Jesús, ¿y este que está aquí, ciego de nacimiento, quién pecó, este o sus padres? Ninguno de los dos. Esto fue para que la gloria de Dios se manifieste. Los milagros no son para saber si soy pecador o si no soy pecador. Por eso es muy triste cuando una persona te dice, ay hermano, te está pasando eso, ¿cómo andarás en tu vida? Qué triste es esa palabra. Qué triste es pensar que Dios, por eso estuvimos hablando la clase pasada en esta parte que dice los lentes, otra vez, los lentes con que veo la occidentalización de nuestro evangelio es terrible. El bien y el mal están presentes en nuestras predicaciones. Yo lo he dado el ejemplo. Si yo llego y les testimonio, hablando de testimonio, lo que decían hace un momento, yo doy en mi ejemplo, hermanos, fíjense que yo en la semana iba caminando, tenía mucha necesidad económica, tenía que hacer el pago de la renta y doy vuelta en la esquina y me encuentro un billete de 1,000 pesos. ¿Qué piensan ustedes? ¿El Señor lo bendijo o este se está portando bien? Ahí está el asunto. La occidentalización es cuando la cultura griega me dice, si haces las cosas bien, te va bien. ¿De acuerdo? Entonces esto es, me encontré un billete de 1,000 pesos. Sí hay billetes de 1,000 pesos, ¿verdad? Yo no los le he visto, pero debe haber, ¿verdad? Entonces, me encontré un billete de 1,000. Ah, es que es una buena persona, es un hijo de Dios, él ha de leer mucho la Biblia, de orar mucho, por ese. No, todo es por gracia, hermanos. El Señor nos bendice cuando Él quiere abundantemente, más allá de lo que nosotros podamos entender, dice la palabra. Él nos está bendiciendo constantemente. Ahora, si yo doy testimonio y digo, hermanos, fíjense que esta mañana, es otra ilustración que a veces he usado en las predicaciones, esta mañana cuando me paré, me di cuenta que me había acostado porque estaba muy nervioso masticando un chicle y amanecí con el chicle pegado en el pelo. Me bajé de la cama y había dejado la cubeta del agua del trapeador junto a la cama y metí el pie en el agua. Y dije, este es un terrible, increíble mal día. Y así sigo contando mi día con cosas terribles. ¿Qué piensan? No, pues este ha de haber hecho algo mal. Porque tenemos esa idea de que lo bueno se obtiene porque uno hace cosas buenas y lo malo se obtiene porque uno hace cosas malas. Ahora van a decir ustedes, ¿no dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará? Sí, pero no en ese sentido, en el sentido de que lo que el hombre está haciendo va a tener una consecuencia. Eso es inevitable, pero en cuanto a la gracia de Dios, es no por obras para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Entonces, las ilustraciones que vamos a dar en la prédica tienen que ser ilustraciones que ya las pensamos bien y van a tener que dar luz sobre la palabra y tendrán que luchar contra las cosas que el mundo, los lentes occidentales ya tienen. Por eso les mandé esta Biblia, que creo que está carita, creo que está en Amazon y debe estar en cualquier librería cristiana,
La acaba de sacar Editorial Vida y lo maravilloso de esto es que nos permite ver el contexto del tiempo bíblico. Esto es maravilloso. Yo no la tengo, he visto algunos comentarios de varios buenos hermanos que son estudiosos y creo que se puede ser una Biblia que nos ayude mucho en nuestro estudio bíblico. Y pues hagámonos de buenos recursos para predicar. Voy a dejar hasta aquí la grabación, hasta aquí el curso de El arte de predicar. Agradezco su presencia. No se me vayan para la foto.